Hola, y hoy vamos a seguir otra vez con los vídeos de física. Entonces, en el último vídeo lo que hicimos fue mirar básicamente la conservación de la energía. Demostramos la conservación de la energía en una dimensión. Y lo que vamos a hacer en este vídeo es intentar pasar esa demostración a dos dimensiones. Así que vamos a hacer justo eso. Pero, antes de nada, hay que mirar cómo es una función en 2D, porque todavía no sabemos, bueno, a lo mejor alguien lo sabe, pero yo al menos no he enseñado cómo es una función en dos dimensiones. Entonces no va a ser una definición muy rigurosa ni nada por el estilo, solo que se entienda un poco cómo es. Entonces, una función de una dimensión, básicamente una función con una entrada, porque f de x solo tiene una entrada, x. Entonces una función de dos dimensiones sería f de x e y. Tendría dos entradas. Entonces, para una función de una dimensión, tenemos un gráfico en el que ponemos por un lado nuestra variable y por el otro lado el resultado de la función. Pero cuando tenemos dos entradas, tenemos que poner un plano donde están todos los posibles valores que puede tomar esto, y en el valor z estaría el valor de la función. Entonces es un plano de tres dimensiones. Entonces una función de dos dimensiones sería simplemente esto. Habría algunos valores de entrada y pues tendría alguna forma. Por ejemplo, algo así. Algo por el estilo, ¿no? Y esto puede subirse para arriba, yo que sé, tener un bulto aquí de repente y meterse para adentro también. Puede hacer de todo, ¿vale? Esto es un plano tridimensional, ¿vale? Esto podría hacer lo que sea. Y lo que significa este plano es que en este punto de aquí del plano x e y, el valor de la función es esto. Este es f. Mientras que en este otro punto el valor de la función es todo eso, ¿vale? Y eso es básicamente cómo funciona una función en dos dimensiones. Pero lo que tenemos que intentar hacer ahora es definir alguna derivada. Entonces vamos a intentar hacer eso. Antes, con una única variable, lo que hacíamos es simplemente derivar con respecto a esa variable. Es decir, tenemos nuestro gráfico, esto es de una dimensión, ¿vale? X y nuestra función f de x. Y decíamos, pues tomamos un pequeño cambio en x, ¿vale? Y miramos el cambio de la función y vamos haciendo esto más y más pequeño. Pues lo que vamos a hacer para dos dimensiones es exactamente lo mismo, pero x e y van a ser nuestro plano de entrada, ¿vale? Y vamos a un poco ignorar la tercera dimensión, que es el resultado de la función, porque lo que nos importa en realidad es hacer ese pequeño cambio en el plano. Pero no podemos hacer, digamos que este es el punto sobre el que partimos, no podemos de repente coger y movernos de aquí, porque esto requiere un movimiento en la x y un movimiento en la y. Entonces, para hacer derivadas lo que hacemos es dividirlo. Decimos un pequeño cambio en x y por otra parte un pequeño cambio en y, ¿vale? Entonces, una derivada en dos dimensiones, la única diferencia sería decir f de x más delta x coma y menos f de x y. Y esto en una dimensión lo único que pasaría es que no tendría esta y, pero aparte de eso es exactamente lo mismo. Y esto entre delta x. Esto sería el límite cuando delta x tiende a 0, ¿vale? Y así es como se definiría una función en dos dimensiones. No tiene nada de especial. Todo lo que hacemos es considerar cada lado por su parte.
Y esto, en la forma de derivada, se escribe así. Se hace la d como un poco curvada en la parte de arriba y se pone de la función y la variable sobre la que derivas. Y lo mismo se puede hacer con la y. Límite cuando delta y tiende a 0 de f de x y más delta y menos f de xy. Y ya estaría sobre delta y. Y esto sería ahora la derivada, se llama derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, la única diferencia entre estas derivadas y las anteriores es que ahora, si tenemos una función, vamos a decir, f, no sé, es igual a... puede ser cualquier función, a ver si se me ocurre algo, x al cuadrado y al cubo más x y cuadrado, ¿vale? Esta función. Si tenemos esta función al azar y hacemos la derivada parcial de f con respecto a x, lo que hay que hacer es derivar solamente como si las x fueran las únicas variables y como si las y fueran constantes, ¿vale? Entonces, si la x es la variable, en el primer término tendríamos 2x y la y es una constante, y al cubo, más la x se deriva, o sea que se va, y la y es una constante. Y lo mismo para la derivada parcial de y. Solo que ahora consideramos que las y son las variables. Sería 3x al cuadrado y al cuadrado más 2xy. Y ya estaría. Entonces, en sí no son muy complicadas. O sea, son básicamente exactamente iguales. Solo que la otra variable sobre la que no estamos derivando se ignora básicamente. Se dice que es una constante. Porque podemos ver aquí en la definición que en cada una de ellas, ¿vale? Si esta es la de x, lo único que cambiamos es la x. La y permanece constante. Y al contrario, con el de la y se cambia y la x permanece constante, ¿vale? Por eso se hace así. Bien, entonces, ahora que podemos hacer una derivada, podemos hacer dos derivadas. Podemos decir la derivada parcial, la segunda derivada parcial de f con respecto a x sería, en este caso, 2y al cubo, y ese más y, como sería una constante, se va. Y la segunda derivada de f, segunda derivada de f con respecto a y sería 6x cuadrado y más 2x. Pero ahora, porque ahora tenemos dos derivadas para cada función, tenemos una opción más. Podemos hacer la derivada de f de x de y. O sea, la segunda derivada. O sea, esto sería la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a y. ¿Vale? Y esto sería, pues simplemente cogemos la derivada con respecto a y, que es esto de aquí, y le hacemos una derivada con respecto a x. Sería 6x y cuadrado más 2y. Y podemos hacer lo mismo pero al revés. O sea, d cuadrado f respecto de y de x. O sea, la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a x. O sea, lo mismo que antes, cogemos esta y la derivamos con respecto a y. Sería 6x cuadrado más 2y. Y si os fijáis, estas dos derivadas son iguales. Y eso es una propiedad de, no todas las funciones en dos dimensiones, pero de la gran mayoría de ellas. La gran mayoría de funciones normales que se pueden escribir así y con cosenos y senos y demás, todas cumplen esto. Hay excepciones, pero no vamos a tratar con las excepciones por ahora. Entonces, lo que vemos es que la segunda derivada de f de y de x es igual a la segunda derivada de f de x de y. Y esto es una propiedad bastante interesante, está muy chula.
Y bueno, pues lo que podemos hacer es también demostrar por qué se cumple esto y por qué se tiene que cumplir esto en la gran mayoría de funciones. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos un gráfico, ¿vale? Este es el gráfico x e y, y queremos pasar de un punto xy a otro punto x más delta x y más delta y, ¿vale? Queremos hacer este cambio. Pues el cambio de nuestra función sería f de x más delta x y más delta y menos f de xy. Ahí podemos estar de acuerdo, ¿no? Si cogemos el valor aquí y le restamos el valor aquí, conseguimos la diferencia, ¿no? Lo que ha cambiado la función. Vale. Pues ahora vamos a introducir un punto intermedio. Vamos a decir que ahora tenemos este punto. Y este punto es x más delta x. X más delta x y. O sea, la y no ha cambiado, pero la x sí. Pues ahora podríamos hacer en esto, el cambio en f, podríamos decir lo siguiente. Copiamos esto tal y como estaba. Pero ahora añadimos como punto intermedio esto. F de x más delta x y. Pero obviamente si hacemos esto estamos cambiando el valor. Así que hay que añadirlo otra vez. F de x más delta x y. Y ahora añadimos la parte del final, que es menos f de xy. Entonces podemos estar de acuerdo en que aquí todo lo que hemos hecho ha sido sumar y restar la misma cosa. Entonces no hemos alterado el valor. Todo lo que estamos diciendo aquí, si lo pensamos en términos gráficos, es que este cambio es igual a este cambio más este cambio, ¿no? Eso tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Es decir, que esto es esto más esto. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, con esto, podemos pensar lo siguiente. Esta primera parte de aquí arriba, esto, lo podemos reescribir de la siguiente manera. En el último vídeo, ¿fue el último vídeo? No, creo que hace dos. Explicamos o a lo mejor en el último no me acuerdo. Explicamos que se podría aproximar el cambio de una función, ¿no? Podríamos aproximar el cambio de una función como la derivada de la función en un punto por el cambio. ¿Sí o no? Entonces, y que esto solo funcionaba para valores muy pequeños de delta x, pero estamos trabajando con valores pequeños, así que podemos usar la aproximación. Entonces podríamos decir que este cambio de aquí, el cambio de aquí a aquí, este de aquí, sería igual a, porque como podemos ver, la x no cambia. La x en este cambio en concreto permanece igual, lo único que cambia es la y, ¿vale? Así que sería igual a la derivada parcial de f con respecto a y, evaluada en este punto, que es este de aquí, x más delta xy, por delta y, ¿no? Eso es, lo vimos el otro día, es una aproximación, ¿vale? Y en realidad tiene todo el sentido del mundo. Todo lo que estamos diciendo aquí es que el cambio de una función es igual al ritmo con el que cambia esa función por la distancia que ha cambiado, ¿no? Eso es como decir, la posición de un objeto es igual a la velocidad por el tiempo que ha viajado. Eso tiene mucho sentido. Entonces, podemos hacer esto para este primero y para este otro. Para este otro, podemos decir lo siguiente. Más la derivada de f con respecto a x evaluada en xy por el cambio en x, ¿no? Porque en este caso la y permanece constante, pero la x cambia.
Entonces hacemos lo mismo que antes, pero con la otra variable, ¿vale? Entonces esto debería ser correcto, ¿no? Siempre y cuando estemos trabajando con valores pequeños de delta x y delta y. Y delta y. Siempre que se cumpla eso, estamos en lo correcto, que esto es cierto. Pero a lo mejor alguno de vosotros ha dicho, pues mira, es que estos puntos en los que evaluamos la derivada son distintos. Primero la evaluamos en xy y luego en x más delta x y. Esos son dos puntos distintos. Y nada nos asegura que la derivada no haya cambiado en ese tiempo. A lo mejor en el tiempo que hemos viajado de aquí hasta aquí, la derivada tiene un valor distinto. Y tenéis razón. Entonces, lo que podríamos decir es que el cambio de la derivada, o sea, podríamos aproximar el cambio de la derivada de la misma manera que aproximamos el cambio de la función, porque la derivada es una función, ¿vale? Entonces, lo que podríamos decir es que esto sería igual a, voy a copiar, vamos a decir, primero esta, voy a borrar eso, primero esta más, luego esta, bueno, esta la voy a escribir, df, dx, perdón, dy, esta vez evaluado en xy, ¿vale? Por delta y, y ahora más el cambio de la segunda derivada por el cambio en x por el cambio en y, ¿vale? Entonces, a ver, me explico. Básicamente, el problema aquí era que estamos evaluando las derivadas en dos puntos distintos, ¿vale? Entonces, para arreglar ese problema, y podrías decir, ¿y por qué es un problema? Pues porque a lo mejor la derivada ha cambiado, ¿vale? Desde este punto a este punto puede que haya cambiado. Y para lidiar con eso, lo que hacemos es poner este valor, que era el que estaba en un valor distinto, ¿no? Lo devolvemos al punto original, ¿vale? Pero ahora añadimos la segunda derivada por el cambio, ¿vale? Ah, perdón, este delta y no tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque lo único que cambia, si os fijáis entre este punto y este punto, es la x, la y no cambia. Así que no está ahí el cambio de y esto, madre mía, esto lo he escrito al revés, debería ser dx de y, ¿vale? ¿Por qué? Otra vez, porque esta derivada es con respecto a y y queremos saber cómo cambia la derivada con respecto a y cuando cambia la x, ¿vale? Aquí de este punto a este punto ha cambiado la x y lo que estamos mirando es la derivada con respecto a y. Entonces preguntamos, ¿cómo cambia la derivada con respecto a y cuando cambiamos la x? Y cogemos ese valor que nos dice cuánto cambia y lo multiplicamos por el cambio en x. Y eso nos da el cambio de la derivada, ¿vale? Entonces espero que hayáis entendido la lógica ahí. Luego, vale, entonces hemos hecho este camino, todo este camino lo hemos hecho a través de esto, a través de este punto, el punto x más delta x y. Pero otra persona podría venir y decir, pues yo lo quiero hacer a través de este punto, el punto x, x y más delta y, ¿vale? Podría venir y decir que lo quiere hacer por ese otro camino, en vez de por el nuestro. ¿Y cuál sería la única diferencia? Pues sería que esta derivada, ahora, esta derivada, ahora en vez de ser dx de y,
sería al revés, sería dy de x. Entonces nos habría dado el mismo resultado. Bueno, y por si acaso puedo hacer el proceso entero. Entonces la diferencia sería que tenemos f de x más delta x y más delta y menos f de x y más delta y más f de x y más delta y menos f de x y. ¿Vale? Esto es justo al revés de lo que teníamos al principio. ¿Vale? Y ahora esto lo podemos reescribir como en este primer tramo, bueno, en este tramo de aquí arriba lo que cambia es la x, ¿no? La x es lo que cambia. Así que es la derivada de f con respecto a x por delta x. Bueno, y esto evaluado en x y más delta y. ¿Vale? Más en este otro tramo lo que cambia es la y. O sea que es la derivada de f con respecto a y evaluada en xy por el cambio en y. ¿Vale? Y ahora, mismo problema de antes, tenemos que añadir la otra derivada, la segunda derivada, por si acaso ha cambiado el valor de la derivada. ¿Vale? Entonces voy a quitar esto porque ahora las dos, al igual que aquí, van a estar evaluados en xy, así que no lo voy a escribir directamente. Df de x delta x más df de y delta y más d cuadrado f sobre, vale, entonces ¿cuál es la que cambia de valor? Esta de aquí. Esta es la derivada con respecto a x. Entonces, ¿en qué cambia? Entre este punto y este punto cambia la y. Entonces tenemos que hacer la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a x. Y eso es dy de x, ¿vale? Por delta y. ¿Vale? Entonces, ahora con esto, este cambio de aquí y este cambio de aquí tienen que ser iguales, porque estamos hablando de ir de aquí a aquí. Sin importar si vamos por este camino o por este camino, debe ser igual, ¿vale? Y entonces la única diferencia entre este y este es esto, que uno es dx de y el otro es dy de x. Entonces debe ser d cuadrado f, no, perdón, vale, sí, no, sí que me equivoco en una cosa, que lo tenía bien pero luego lo he quitado. Entonces la diferencia entre estos dos, ¿vale?, es todo esto, ¿vale? Porque veis que son distintos, pero es que, porque esto es delta y y esto es delta x, pero es que antes he quitado el delta y de aquí, y esto debería ir junto con el delta x, ¿vale? Tiene que ir todo junto, porque, claro, he dicho que el cambio solo era en y, porque entre este punto y este punto solo cambia la y, pero estamos hablando de un cambio así, ¿vale? Es un cambio que en tanto en x como en y, eso pues, se me había pasado, pero eso, delta y delta x, ¿vale? Ahora la única diferencia entre estos dos es esta segunda derivada, ¿vale? Entonces nos quedaría que d cuadrado de f sobre dy de x debe ser igual a, en el otro color, d cuadrado de f sobre dx de y. Y esta sería la razón por la que las segundas derivadas contrarias deben ser iguales, ¿vale? Bien, ahora que hemos hecho esa pequeña demostración, y hemos entendido más o menos cómo funcionan las derivadas y las funciones en dos dimensiones, vamos a pasar a hacer lo que queríamos, que era la conservación de energía.
conservación de energía. Entonces, en una dimensión lo que descubrimos fue esto. El cambio en K es igual al cambio en el trabajo, que es igual a F por dx. Dx o delta x, como lo preferáis pensar. F por dx, ¿vale? Y a partir de esto, lo que sacamos era que K2 menos K1 era igual a la integral desde x1 hasta x2 de f de x de x, y esto era igual a u1 menos u2. Y de aquí sacamos la conservación de energía. Vale, pero ¿qué problema puede haber aquí? Pues muchos en realidad, pero básicamente queremos sacar esto en dos dimensiones, entonces hay que partir por algún lado. Pues de donde vamos a empezar va a ser desde esta cosa, ¿vale? El cambio en la energía cinética es igual a F por dx, o F por delta x, es lo mismo. En este contexto en el que estamos hablando, no siempre es lo mismo, pero en este contexto es lo mismo. Entonces podemos decir, si partimos sobre el tiempo y hacemos el límite, que dk dt es igual a F por la velocidad, ¿sí? Y a esto, si os acordáis, le llamamos la potencia. Entonces lo que vamos a hacer va a ser intentar encontrar esa potencia en dos dimensiones. Vale, entonces vamos a partir de que K es igual a 1/2 de m por la velocidad al cuadrado, ¿no? En eso estábamos de acuerdo. Eso lo entendíamos todos. Esto es la energía cinética, ¿vale? Entonces partimos de aquí, y si estamos en dos dimensiones, esto, la magnitud de v al cuadrado, será igual a 1/2 de m por vx al cuadrado más vi al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que vimos. Bueno, lo que vimos es lo lógico. Del teorema de Pitágoras sale esto, ¿vale? Entonces, ahora con esto podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer la derivada en ambos lados, ¿vale? Entonces, dk dt por aquí, y por el otro la derivada de esto, ¿vale? Entonces, estos son constantes, no nos importa, y esto, ¿vale? Vx y vi al cuadrado es función de una función, ¿no? Es f de x al cuadrado, y eso es una función de una función. Entonces hay que aplicar la regla de la cadena. Sería 1/2 por m por 2vx. Ese es el primer paso de la regla de la cadena. Sería la derivada de vx al cuadrado con respecto a vx, ¿sí? Por la derivada de vx con respecto al tiempo, ¿vale? Esto más 2vi por la derivada de vi con respecto al tiempo, ¿vale? Bien, ahora estos dos se nos irían con este medio de aquí fuera, y dk dt sería igual a m ¿cómo sería? Vale, m por dvx dt por vx más m por dvi dt vi. Entonces veréis por qué lo he escrito así con los paréntesis, aunque no hacen falta en un momento. Entonces, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿qué es? Es la aceleración, ¿sí o no? Entonces, la derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo, es la aceleración en x, ¿sí?
ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, m por la aceleración en x es la fuerza en x, ¿no? La segunda ley de Newton. Entonces podemos sustituir esto aquí. Podemos decir que es igual a fx vx más fi vi. Bien. Entonces, esto sería delta k sería igual a esto, sería igual a delta w, ¿no? Aquí podemos estar de acuerdo. Bueno, perdón. No, la derivada de k de t sería igual a esto, que sería igual a dw de t. Y para deshacer esto simplemente deshacemos la derivada, entre comillas, quitamos el tiempo y el cambio en k sería igual a fx de x más fi de y. Ese sería el cambio en w, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos esta solución, antes de pasar al siguiente paso, me gustaría hacer una cosa primero, y eso es que aquí nos ha salido un término muy interesante, que es fx vx por fi vi, o sea, los componentes de dos vectores multiplicados entre sí. Entonces vamos a hacer un apartado, ¿vale? Dejar esto al lado un momento y hablar sobre esto, que es el producto de dos vectores, ¿vale? Entonces no introducimos esto cuando hablamos de vectores la primera vez porque no venía a cuenta, pero ahora hemos encontrado un término que nos parece interesante, así que lo vamos a definir. Entonces, esto es definición, tal cual, ¿vale? Lo vamos a definir así. Vamos a decir que si tenemos un vector, lo voy a escribir en otro color, un vector a, que es igual a i a x más j a i, y otro vector b, que es igual a i bx más j bi, entonces a por b se va a definir como ax bx más ai bi. Esto es definición, ¿vale? Hemos dicho que esto va a ser así. Y si os preguntáis por qué, es porque esta combinación concreta de componentes de vectores multiplicados sale en varios sitios, incluido aquí, esto es uno de ellos. Entonces le damos un nombre. Cuando algo sale mucho, se le da un nombre. Y este es el nombre que hemos decidido darle a esto. Este de aquí. Vale. Entonces, ahora que tenemos esto claro, podemos también preguntarnos, ¿y qué sería a por b, a por a? Pues a por a sería ax al cuadrado, porque sería ax por ax más ai al cuadrado, y esto sabemos que es a, la magnitud a al cuadrado, ¿vale? Luego también no voy a ir por el proceso entero, pero sabemos que a por b más otro vector distinto c es igual a por b más a por c. No voy a ir por el proceso entero, lo podéis hacer si queréis, pero sale así. Bien, entonces ahora también vamos a intentar, porque seguramente todos conoceremos esta otra manera de definir el vector, el producto de dos vectores, que es que a por b es igual al módulo de a por el módulo de b por el coseno del ángulo entre a y b. Esto lo habremos visto, así que vamos a sacar esto también. Vamos a ver de dónde sale. Entonces, si tenemos unos ejes, ¿vale? Y tenemos aquí un vector a,
y aquí otro vector b, podemos estar de acuerdo en que este ángulo es el ángulo entre A, bueno, lo voy a llamar z directamente, es el ángulo entre A y el eje X, y este otro ángulo es el ángulo entre B y el eje X, vamos a llamarlo alfa, ¿vale? Entonces podríamos dividir los componentes de cada vector de la siguiente manera. Podríamos decir que AX es igual a A por el coseno de Z, que AI es igual a A por el seno de Z, y que BX es igual a B por el coseno de alfa, y BI es igual a B por el coseno, por el seno de alfa, ¿vale? Esto es obvio. Y ahora metemos esta definición en nuestra definición original. Esta de aquí. Vamos a copiarla, pegarla aquí abajo. ¿Vale? Entonces metemos estos valores aquí dentro. Lo que nos quedaría es que es igual a A por el coseno, ¿cómo sería esto? No. Bueno, lo voy a escribir directamente. A coseno de alfa, coseno de z, perdón, B coseno de alfa, más A seno de z, B seno de alfa, ¿vale? Y esto, ahora podemos sacar factor común a B, porque acordémonos que estos se están multiplicando mutuamente, todos entre sí, estos se multiplican todos y estos también, o sea que podemos sacar factor común a B por coseno z coseno alfa más seno z seno alfa, ¿vale? Y esto, bueno, esto hay que sabérselo por trigonometría, pero esto es igual a, bueno, el teorema del coseno, esto es igual al coseno de z menos alfa, ¿vale? Entonces esto se sabe, y al coseno de z menos alfa, en otras palabras, si esto es z y esto es alfa, el coseno de z menos alfa va a ser el ángulo, o sea, z menos alfa va a ser el ángulo entre estos dos, ¿no? Vamos a llamarlo beta, ¿no? Si restamos alfa a z, nos va a quedar beta, este ángulo. Entonces, mucha gente directamente se salta el escribirlo así y lo escribe directamente como AB coseno z, siendo z el ángulo entre vectores, ¿vale? Bien, entonces ahora que tenemos esta definición del producto, podemos también ver con bastante claridad que si cogemos un vector A y otro vector B que son perpendiculares entre sí, este ángulo es 90 grados, AB coseno z va a ser 0. Entonces, A por B va a ser 0. Porque el coseno de 90 es 0, así que A por B por 0 es 0. ¿Sí? Entonces esto es una propiedad bastante interesante. Y otra cosa interesante que sale de aquí es que ahora, haciendo esto, la magnitud de A y de B nunca van a cambiar sin importar. O sea, si cogemos otro par de ejes, si ahora cogemos estos ejes, van a cambiar AX, AI y BX y BY, estos todos van a cambiar. Todos estos van a ser diferentes porque estos ángulos van a ser todos diferentes. Ahí estamos de acuerdo. Pero lo interesante es que lo que mide A nunca va a cambiar, lo que mide B nunca va a cambiar, y el ángulo entre A y B, sin importar cuáles sean nuestros ejes, podemos poner todos los ejes que queramos, este ángulo nunca va a cambiar. Entonces, este valor nunca cambia, sin importar en qué eje estemos. Y eso es bastante interesante, porque luego sale en relatividad. Vale, entonces, ahora que tenemos esto claro, podemos dejar este apartado a un lado
y volver a lo que estábamos haciendo, que era que habíamos llegado a esta conclusión, ¿no? Así que vamos a venir aquí abajo y vamos a continuar. Entonces, vamos a decir que eso con el mismo color, delta K, que va a ser igual a delta W. Estoy escribiendo lo mismo bastantes veces, pero solo para dejarlo claro, va a ser igual a fx de x y fi de y. Esto lo hemos definido hace un momento como el producto de dos vectores, y los dos vectores van a ser f, porque es fx y es fi, y de r, de posición, ¿sí? Entonces, ahora que con esto, lo que podríamos hacer, ahora que tenemos todo esto escrito, es esto, si nos acordamos, sería lo equivalente a, en dos dimensiones, lo que dijimos de coger una función cambiando y coger un trozo pequeñito y multiplicar el valor de la función por delta x, ¿no? Esto sería lo equivalente. Entonces ahora habría que hacer este cambio por todo el dominio o todo el trozo que queramos de f, ¿no? Lo mismo que era antes calcular el área, ahora la única diferencia va a ser que es calcular el volumen, porque estamos en dos dimensiones, pero es exactamente lo mismo. Entonces esto sería que k2 menos k1 va a ser igual a la integral de x1, bueno, de x y 1, vamos a llamarlo r1 a r2 de f por dr, ¿vale? Entonces hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Ahora el único paso que nos falta es este, que dice que esto es igual a u1 menos u2, ¿vale? Lo que queremos demostrar es, esto, queremos decir que hay una función u que si restas el punto inicial menos el punto final, te va a dar el valor de esta integral, ¿vale? Pero, ¿eso es posible? Sin ir más allá, sin hacer ningún cálculo extra, ¿pensáis que es posible? Pensarlo bien. Pues no lo es, y os voy a explicar por qué no. Bueno, no lo es en algunos casos, y voy a explicar por qué no. Si tuviéramos el siguiente gráfico, ¿no? Esto es x, esto es y. Si estamos en este punto, ¿vale? En este punto x, y quisiéramos ir a este otro punto, vamos a llamarlo z directamente, sin ponerle un nombre. A esto, bueno, no lo voy a llamar z porque eso puede confundir, vamos a llamarlo c. Si quisiéramos ir a este otro punto, podemos tomar varios caminos. Podemos hacer esto, pero también podemos hacer esto. Pero es que también podemos coger y hacer así y llegar. Entonces podemos tomar un montón de caminos distintos. Y si os acordáis, este gráfico, ¿vale? Que he dibujado de x, y esto es la entrada de la función, ¿vale? Porque esta función es f de x, y, ¿vale? Entonces es la entrada. El valor que sale está aquí, ¿vale? Es el eje que sale de aquí y es el eje z. Entonces estos valores se van a proyectar hacia adelante a como sea el valor de la función, ¿vale? Van a ir para abajo y para arriba y van a tener una forma, y esto va a tener un volumen, ¿vale? Esta trayectoria, si la sacas para afuera hasta su valor, va a tener un volumen. Pero es que si cogemos esta otra trayectoria, va a tener un volumen distinto. Y esta otra, la super larga, va a tener un volumen distinto a los otros dos. Entonces, el volumen siempre es distinto si cogemos una trayectoria distinta. Y eso es porque en una dimensión solo hay una manera de ir de un sitio a otro. O sea, si tenemos una dimensión, nuestro plano de una dimensión, y queremos pasar del punto 5 al punto 3, la única manera que hay de hacerlo es ir así.
no podemos ir así, solo podemos ir recto al otro punto, no hay otra opción. Pero ahora en 2 dimensiones tenemos infinitas trayectorias que podemos hacer. Entonces cambia mucho el significado de la integral, porque podemos, si no nos dicen la trayectoria, no podemos integrarlo, porque tenemos que saber qué trayectoria sigue, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que encontrar sería alguna función que, sin importar qué trayectoria tomes, el volumen siempre va a ser igual. Tenemos que encontrar una función en la que valga lo mismo. Así que voy a poner un ejemplo, solo para enseñaros que no os estoy mintiendo y que de verdad, si hiciéramos esto para una función cualquiera, es cierto que las integrales no van a dar lo mismo si vamos por trayectorias distintas, ¿vale? Entonces lo voy a enseñar. Vamos a coger la función f igual a y vamos a decir x cuadrado y al cubo más j x y cuadrado. Creo que es la misma que la que he usado antes, ¿no? Entonces, un al azar. Vamos a decir que vamos a hacer el siguiente cambio. Vamos a pasar desde este punto xy a este otro punto c, ¿vale? Y la primera vez lo vamos a hacer por esta trayectoria. Vamos a tomar este camino y luego este camino. Este va a ser el camino 1, ¿vale? Entonces vamos a hacer con el camino 1. A ver qué ocurre, qué nos da. Entonces, si lo hacemos por partes, estamos viajando desde xy hasta, vamos a decir que este de aquí es x más delta x y, ¿vale? Y luego queremos llegar a este otro punto que es x más delta x y más delta y, ¿vale? Este es el camino que queremos hacer. Entonces vamos a intentar hacer esta primera parte, a ver qué ocurre. A ver, ¿cómo hacemos esto? Sería la integral de y por x cuadrado y al cubo más j x y cuadrado, ¿vale? Y queremos hacer esta integral, a ver, de x de y. A ver cómo hacemos esto, a ver si me acuerdo cómo se hace. A ver, tenemos ¿cómo lo dividimos esto? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a ver, el único cambio que vamos a decir, en vez de esto, vamos a decir que este punto es el origen, ¿vale? Es 0, 0, ¿vale? Vamos a decir eso. Y que entonces vamos a cambiar todo este gráfico. Solo para hacerlo más fácil, porque hacerlo de manera abstracta no me aclaro. Vale, entonces vamos a decir que empezamos aquí, en 0, 0, y queremos viajar aquí, que es 1, 1. Entonces eso, el primer camino que tomamos es hasta aquí, que es 1, 0. Y luego de 1, 0 a 1, 1. A ver. Esto ¿cómo lo haríamos? Pues en primer lugar no cambia la y. La y permanece igual en esta primera parte del camino. La y no cambia, porque vamos de 0, 0 a 1, 0. Entonces la y permanece igual. Así que lo que habría que hacer es simplemente podemos coger y reescribir esto como
y por x cuadrado y cubo dx más jx y cuadrado de y. La y y la j son constantes, se pueden sacar, pero este valor de aquí se puede cancelar porque la y no cambia, ¿vale? Pero además de eso, lo que podemos ver es que la y, el valor de la y es 0. La y vale 0 durante todo este trayecto. Así que, si la y vale 0, todo esto va a valer 0. Así que va a ser la integral de 0 de x. Y eso es una constante c. En este caso 1. ¿Por qué 1? Porque estamos haciendo la integral desde 0, bueno, de 0, 0 a 1, 0, ¿vale? Entonces, en el trayecto x sería la integral desde 0 hasta 0 y por eso es 0, porque no cambiamos, así que no hay ninguna integral. Y en el trayecto x sería la integral desde 0 hasta 1, ¿vale? Entonces, si hacemos la integral desde 0 hasta 1, lo que hay que hacer es, ¿cuál sería la integral de 0? La integral de 0. Una constante cualquiera. Claro, vale. Entonces, es 1 porque una constante sería 0 en el primer lugar, ¿no? Si evaluamos en 0, sería 0 al principio y sería 1 al final, y 1 menos 0 es 1, así que esta primera parte sería 1, ¿vale? Luego, para la segunda parte del camino, bueno, escribo ahí otra vez, para la segunda parte del camino, es más de lo mismo, pero en este caso no cambia la x, o sea que solo tenemos que preocuparnos de la y. Sería de 0 hasta 1 de x y cuadrado de y, ¿vale? Esta sería la segunda parte del camino. Y en este caso la x ahora vale 1, ¿sí? Así que podemos sustituirlo por 1 y nos queda la integral de 0 a 1 de y cuadrado de y. No, perdón. No, sí, esto es correcto, sí. Y esto sería igual a, si es la integral de 0 a 1, bueno, la integral de y al cuadrado sería y al cubo sobre 3. Y esto 0 y 1, evaluada de 0 y 1, y restado, y eso sería simplemente 1 sobre 3, porque evaluado en 0 es 0 y evaluado en 1 es 1/3, ¿vale? Bien, entonces, esto es, claro, pero aquí en este otro lado me he equivocado, aquí, esto lo he hecho mal, no debería ser igual a 1, claro que no, eso no tiene ningún sentido. Esto sería igual a alguna constante c, evaluada en 0 y en 1, pero c no tiene ninguna variable, así que no la podemos evaluar. Sería c menos c, que es 0, ¿vale? Entonces la primera parte es 0, la segunda parte es 1/3, entonces el total es 1/3, ¿sí? Espero no haber confundido aquí, que me he liado antes. Claro, la integral de 0, esto es una constante c, ¿no? Y c no tiene ninguna x, no hay ninguna x en ningún lado. Así que c evaluado en cualquier lado siempre es c. Entonces si cogemos c al final y le restamos c al principio, c al final menos c al principio nos da 0. Mientras que en este otro lado, si cogemos c, bueno, y al cubo sobre 3 al final, ¿no? 1 al cubo sobre 3 es 1 sobre 3, menos, evaluado en 0, sería 0 al cubo sobre 3, y esto se cancela porque 0 sobre 3 es 0, y 1 al cubo sobre 3 es 1 sobre 3, ¿vale? Bien, entonces lo que nos ha dado es que el primer camino sería 1/3. Ahora vamos a intentar decir un segundo camino. Vamos a decir que el segundo camino es a través de esta curva, y esta curva es y igual a x al cuadrado, ¿vale? Vamos a decir que ese es el segundo camino que tomamos. Ahora vamos a intentar hacer la integral.
antes de intentar hacer nada, vamos a ver como si nos metiéramos ahí con un microscopio a mirar una cosa. Y vamos a mirar lo siguiente. Si miramos la curva, ¿vale? Lo que veríamos, y miramos un cambio súper pequeño, lo que veríamos sería que hay un cambio en X, ¿no? Muy pequeño, y aquí hay un cambio en Y muy pequeño. Pero para que se siga este camino, para que de repente no cambiemos en X esta distancia y de repente la X se nos vaya hasta allá arriba, la Y se nos vaya hasta allá arriba, la Y y la X tienen que tener una relación entre sí, ¿vale? Tienen que estar relacionadas, no pueden ser independientes la una de la otra. Para poder seguir un camino tienen que estar relacionadas. Entonces, podríamos ver que aquí dy sobre dx por dx sería el cambio que hacemos. Estamos usando lo mismo de aproximación de antes. La derivada de y con respecto a x por el cambio que hacemos en x, ¿no? Y de y sería igual a esto, ¿vale? El cambio que tenemos que hacer en y tendría que ser igual a esto. Entonces me explico otra vez por si acaso. Si partimos de aquí, ¿vale? Y viajamos una distancia en x, tenemos sí o sí que viajar esta distancia en y para poder seguir el trayecto. Si viajamos más nos pasamos, si viajamos menos no llegamos. Entonces para poder seguir esta trayectoria tenemos que sí o sí viajar esta distancia, ¿vale? Entonces, si queremos viajar a esa distancia, usamos la misma aproximación de antes y queremos calcular esta diferencia, ¿no? Este cambio. Así que lo que hacemos es calcular el ritmo con el que cambia la y multiplicarlo por el cambio que tenemos en x. Y eso nos da el cambio que queremos en y. ¿Vale? Espero que haya tenido sentido. Entonces, ahora que hemos calculado eso, podríamos venirnos aquí y tenemos que hacer la integral de x cuadrado y al cubo más x y cuadrado de x de y, ¿vale? Y esto va a ser igual a... Entonces vamos a empezar a sustituir cosas. En primer lugar, sería lo siguiente. Tenemos aquí que y es igual a x cuadrado, ¿no? Así que sustituimos las y por x al cuadrado. Sería x cuadrado por x a la sexta más x por x a la cuarta, ¿vale? Esto por dx por dy y sustituimos dy por esto, que es dy dx por dx, ¿vale? Entonces, esto sería... a ver... no, claro, no. Perdón. Esto voy a deshacer este paso. Antes de esto, lo que hacemos es separar las integrales. Entonces hacemos la integral primero de la x y luego de la y, ¿vale? Y esto, ahora hacemos lo que hemos hecho antes, que sustituimos cada parte, x cuadrado por x a la sexta de x, y aquí más integral de x por x a la cuarta de y. Y de y lo sustituimos por esto, que es dy de x por dx, ¿vale? Bien, ahora seguimos con esta operación. Esta primera es fácil, x a la octava, la integral de x a la octava es x a la 9 sobre 9. Y de esta otra, y acordémonos que estamos haciendo de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1. Entonces esto es evaluado en 0 y en 1, más esta otra integral, que sería x a la quinta por la derivada de y con respecto a x, si y es igual a x al cuadrado,
la derivada de y con respecto a x es 2x. Entonces por 2x de x. Y entonces esto sería igual a, este de aquí sería un noveno, por la misma lógica que hemos usado para un tercio de aquí. Y más, esto sería 2x a la sexta, sería 2x a la séptima sobre 7, ¿verdad? 0 y 1. Y nos daría un noveno más 2 séptimos. Y esto obviamente es distinto a un tercio, que es lo que nos ha dado por el primer camino. Entonces, después de esta operación súper larga, vemos que después de tomar dos caminos distintos, nos da dos resultados distintos. Entonces, hemos visto que efectivamente existen fuerzas, porque esto ha sido una fuerza al azar, para las que no se puede hacer lo que queremos, que todos los caminos sean iguales. Pero sí que existen algunas. En realidad existen infinitas. Y lo que yo os voy a enseñar va a ser una máquina que puede generar infinitas de estas funciones conservativas, se llaman. Las funciones que pueden hacer esto, que pueden cumplir con esta parte de aquí, que la integral sea esto, se les llama conservativas, ¿vale? Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, el primer paso es definir una U, que es nuestra energía potencial, ¿no? Queremos definir una U de x, y, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos decir que U es igual a x y al cubo, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos de U? Sabemos que la derivada de U con respecto a x debe ser igual a fx, y que menos la derivada de U con respecto a y debe ser igual a fi. ¿Sí o no? Si queremos que se cumpla esta integral de aquí, si queremos que se cumpla esto, se debe cumplir que cada parte sea igual que la derivada de cada parte sea igual a cada parte de la función, ¿no? Esto es la misma lógica que usamos en una dimensión, pero simplemente con cada eje por su parte en dos dimensiones, ¿vale? Entonces, se debe cumplir esto. Entonces, ¿qué hacemos para calcularlo? Pues todo lo que hay que hacer es calcular las derivadas. ¿Cuál será menos du de x? Pues sabemos la derivada de esto con respecto a x es menos y al cubo, porque el menos tiene que estar ahí, ¿vale? Y menos du de y pues va a ser igual a 3, bueno, menos 3x y cuadrado. Y ya está, y ahora tendríamos una fuerza F, que sería igual a I menos I al cubo, menos J 3x y cuadrado. Y esta fuerza sería una fuerza conservativa. ¿Por qué sería una fuerza conservativa? Porque la hemos definido tal cual para que se cumpla esto. Para que se cumpla que la integral de x1, bueno, de R1 a R2 de f de R sea igual a U1 menos U2, ¿vale? Entonces, si lo hacemos por partes, si tomamos esto por partes, ¿no? Esta integral, básicamente lo que vemos es que tiene que ser de x1 a x2 de fx de x más de y1 a y2 de fi de y, ¿vale?
y que esto debe ser igual a u1 menos u2. ¿Vale? Entonces, hemos creado una función para la que esto se deba cumplir. ¿Vale? Hemos partido de esta base y hemos partido de la u. En vez de hacer como antes y partir de la f, hemos partido de u y a partir de u hemos calculado f, asegurándonos de que f cumpla los requisitos que queremos. ¿Vale? Entonces, a través de esta máquina siempre podemos conseguir cualquier función conservativa que queramos. ¿Vale? Bien, entonces luego si nos fijamos, hay una manera de comprobar si una función es conservativa. Aparte de pensar, puede haber alguna integral que la pueda definir. O sea, puede haber alguna integral que cuando hagamos la derivada de cada parte nos dé esto. Pues en este caso, a ver, si tomamos este caso es obvio que es imposible, porque esto se supone que tiene que ser du de x, ¿no? Y esto se supone que tiene que ser du de y. Entonces en este caso la x debería ser constante, y en este caso la x debería ser variable. X variable. Entonces aquí en este lado debería haberse cumplido la regla de que n x a la n-1, y aquí no, aquí la x debería haberse quedado como siempre, sin haber cambiado. Sin embargo, en este lado tiene un mayor exponente que en este, entonces vemos que es imposible que se cumpla, porque en el lado en el que ha permanecido constante tiene una potencia menor que en el otro lado. ¿Vale? Por eso esta función no puede cumplir la regla. Pero aparte de esta lógica hay otra manera de comprobarlo. Si nos fijamos, fx y fi son las derivadas, ¿no? Entonces, si hacemos las derivadas contrarias, las segundas derivadas contrarias deberían ser iguales, ¿no? Antes hemos dicho que d2f de y de x es igual a d2f de x de y. Entonces esto se debe cumplir, y esto escrito de otra manera es lo siguiente: d de x de y de f de x, y esta otra es de x de f de y, ¿sí? Y df de y, y bueno, claro, es que estoy usando f's y u's y cosas, entonces al final me parece confuso, pero voy a usar u aquí en vez de f. Debería haber usado desde el principio. Entonces, solo para aclarar por qué he cambiado de letra, porque esto se debe cumplir para cualquier función, ¿sí o no? Lo hemos visto antes que se debe cumplir. Entonces se debe cumplir tanto para f como para u. Entonces para nuestra prueba vamos a usar u. No sé por qué he puesto f para empezar, pero se debe cumplir para u. Para f también, pero se debe cumplir para u. Entonces du de x es menos fx, y esto debe ser igual a la derivada respecto a x de menos fi. Entonces los menos son constantes, así que se pueden cancelar mutuamente. Entonces la derivada con respecto a y de fx debe ser igual a la derivada con respecto a x de fi. Entonces si hacemos esto para esta función de aquí, si hacemos la derivada
con respecto a y de esta parte sería igual a menos 3y cuadrado. Y la derivada con respecto a x de esta otra es menos 3y cuadrado. Entonces vemos que estas son iguales, pero si lo hacemos para este otro, nos da que la derivada con respecto a y de la primera, de esto de aquí, es 3x cuadrado y cuadrado. Y que la derivada con respecto a x de esta es y cuadrado. Entonces vemos que estos obviamente son distintos. Entonces, cualquier función que cumpla esto es conservativa. Y este método siempre te da, no sé por qué he rodeado esto, pero este método de aquí, esto de definir una U y hacer las derivadas y hacer eso como la definición para la fuerza, esto siempre te da fuerzas conservativas. Creo que estoy intercambiando la palabra función y fuerza mucho, pero cuando digo función conservativa me refiero a fuerza conservativa. Entonces, esto siempre te da una fuerza conservativa. Pero además de siempre darte una fuerza conservativa, es la única manera de conseguir fuerzas conservativas. No hay otra manera de hacerlo. Cualquier otra manera que lo hagas, estás usando esto. Inconscientemente, estás haciendo esto. Entonces, eso, no hay, bueno, o sea, no hay ninguna otra manera. Puedes ponerte a escribir fuerzas al azar hasta que te salga una conservativa. Pero si quieres un método seguro para que siempre te den una fuerza conservativa, este es el único. Entonces eso, cualquier función, cualquier fuerza que cumpla esto, entonces cumplirá la regla de conservación de energía, porque nos dará que K2 menos K1 efectivamente va a ser igual a F por dr, y esto, si cumple esto, va a ser igual a U1 menos U2, que es U de R1 menos U de R2, ¿vale? Pero lo escribimos como U1 menos U2. Y entonces, si da esto, entonces K2 menos más U2 va a ser igual a K1 más U1. Y esto es la conservación de energía. Entonces, vemos que está demostrado, pero solo para ciertas fuerzas. Pero da la casualidad de que todas las fuerzas son así en la vida real. No existe ninguna fuerza no conservativa, que hasta ahora al menos. Si encontráis una, avisarme, porque estaría guay verla, como rompen las leyes de la física. Pero es curioso, no existe ninguna fuerza no conservativa. Aunque hay infinitas fuerzas no conservativas, en la realidad no hay ni una. O sea, en matemáticas pues te puedo crear todas las que quiera, ¿no? Simplemente me aseguro de que no cumpla esto y ya está. Te puedo crear todas las que quieras. Obviamente hay infinitas que cumplan esta regla, pero también hay infinitas que no lo cumplan. Entonces es curioso que todas lo cumplan. Y solo para demostrarlo, por ejemplo, voy a demostrarlo con la gravedad. Vamos a decir, la gravedad, la fuerza de la gravedad en dos dimensiones, ¿no? Si lo tenemos así, esto es la Tierra, va así, ¿no? Es igual a menos mg por j, ¿no? Porque no tiene un componente en el eje x, solo en el eje y. Entonces es menos mg por j. Entonces, si queremos que cumpla, tenemos que ver si cumple esto para ver si es conservativa o no. Así que vamos a ver. Su componente x es obviamente 0i, ¿vale? Entonces, a ver, la derivada con respecto a y de 0 es igual a 0. Y la derivada con respecto a x de menos mg es igual a 0, porque m y g son constantes.
Así que 0 es igual a 0 y es una fuerza conservativa. Ahí está la demostración. Así de fácil es. Y en realidad me podríais decir, ya, pero esta definición solo se cumple para cuando estás cerca de la Tierra. La gravedad en realidad no se define así. La fuerza de la gravedad se define como G por M1 por M2 sobre R al cuadrado por el vector unitario que apunte al centro. Y tendrías toda la razón del mundo. Pero resulta que esto también es conservativo. No voy a hacer la demostración aquí porque tiene que ver con conceptos que no da tiempo para explicar, pero si os interesa lo podéis buscar. Demostración de que cualquier fuerza radial es conservativa. Podéis buscar eso y seguramente os saldrá. Y esto resulta que también es conservativo. Es muy interesante. Pero bueno, vamos a poner algún ejemplo de 2 dimensiones, no con cálculo, solo para enseñarlo gráficamente. Si tuviéramos, yo que sé, una ¿cómo se llama? Atracción de estas, que se me ha olvidado el nombre ahora, no sé por qué. Montaña rusa, eso, la montaña rusa. Y tuviéramos aquí imaginemos que aquí empieza nuestro cochecito, ¿no? Y va para adelante. Entonces, lo que veríamos es que empieza con toda energía potencial, ¿no? Y obviamente, bueno, la U de esto es mgi. Bueno, mira, vamos a intentar calcularlo. Hay que calcular una función cuya tenemos a ver cómo lo digo. Tenemos que hacer una función cuya derivada con respecto a x sea 0 y su derivada con respecto a y sea mg, ¿vale? Eso será nuestra u. Nuestra u será esa función que cumpla eso. Entonces, para hacer eso, adivinamos, ¿no? Y va a ser menos... Bueno, no, porque son opuestos, ¿no? Entonces, mgi. Porque si nos acordamos de u, voy a decir de t, es menos f. ¿Vale? Son opuestos en sí, así que el menos se va. Es mgi. ¿Por qué? Porque si hacemos la derivada de x de esto se nos va entero. Porque no hay ninguna x. Entonces eso será igual a 0. Y eso está bien. Y si hacemos la derivada con respecto a y hacemos el signo opuesto, que hay que hacerlo, nos sale menos mg. Así que esta es la energía potencial en 2 dimensiones de la gravedad. Entonces, si ahora tomamos la energía cinética, ¿no? Es 1/2 de mv cuadrado más mgi. Pues este gráfico, si nos fijamos, es la altura con respecto a la distancia, ¿no? Porque esta es la altura de la montaña rusa y su posición en x. Pues resulta que lo que podemos hacer es multiplicar todo este gráfico por mg, convertir esto en el gráfico de mgi, porque si lo multiplicamos por mg, todo lo que va a ocurrir es que si este valor es 5, pues ahora va a ser mg por 5, solamente se va a hacer más grande todo, ¿vale? Así que si hacemos eso, ahora este gráfico nos enseña directamente que como en este punto es todo energía potencial y su energía se tiene que permanecer constante, porque hemos demostrado que la gravedad es una energía conservativa, una fuerza conservativa, esta va a ser su energía, siempre. Y cuando esté aquí nuestro cochecito, esta será su energía potencial y esta su energía cinética.
Entonces, es súper interesante que solamente con multiplicar por mg el gráfico entero puedes ver directamente en el gráfico las energías. Porque si partimos que desde aquí es la energía base, ¿no? Que es toda potencial, en el resto del gráfico se tienen que sumar la energía cinética y la potencial a ser la energía total, ¿no? Entonces por eso se puede dibujar así. Y pues ha sido obviamente un vídeo, me imagino que muy estresante, escucharme a mí al menos. No sé si nadie escuchará esto en el futuro, porque me he trabado en muchos sitios, me he parado, a lo mejor algunas de mis explicaciones no han sido muy claras, pero bueno, como dije en el primer vídeo de este canal, es que esto es para aprender yo, y espero explicarlo bien, pero si no lo explico bien, pues lo siento. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que al menos haya parecido interesante.